Buenas noches, Alberto, y buenas noches a todos tus seguidores. Hoy quisiera comenzar mi comentario con una frase de Martí que hemos escuchado muchas veces. Ser culto para ser libre. ¿Qué diferencia a una nación próspera de una fracasada? Regularmente, la diferencia entre una y otra está dada por la cultura de su pueblo, por el conocimiento acumulado, transmitido de generaciones en generaciones. Y este conocimiento es el eje central de la prosperidad, porque nos permite hacer bien las cosas o hacerlas mal, escoger un buen gobierno o escoger la dictadura. Y me vuelvo a remitir a Martí, cuando en una carta en 1895 al generalísimo Máximo Gómez le dijo: general, una república no se conduce como un campamento militar. Aprendimos muy poco de aquellas palabras del apóstol, porque el pueblo de Cuba depositó todas sus esperanzas en un individuo y le entregó el poder absoluto, y las consecuencias no las voy a narrar aquí ni a mencionar. Debemos aprender de aquellos que nos dejaron el legado del conocimiento y elevarlo siempre un poco más allá. Y eso es lo que vamos a hacer en la escuela. A la escuela vamos a repasar lo que otros aprendieron, a recoger sus enseñanzas. Y en algunos casos, lamentablemente, nuestras naciones, en vez de dar el paso adelante, lo que han hecho es retroceder. La economía es el eje central del bienestar de un pueblo. Si una nación no produce los recursos que necesita, fracasa en todo. Y el ejemplo de ese fracaso es lo que nos ha traído a nosotros a estas tierras y nos ha dispersado por todo el mundo. ¿Qué sucedió con una nación que producía una tonelada de azúcar por cada habitante en la década del 50? Que tenía una cabeza de ganado por cada habitante y que producía más del 80% de los alimentos que consumía su pueblo. ¿Por qué llegamos a esta situación? Sencillamente por el desconocimiento de una gran parte de la población, por aquello que dijo Martí, por la falta de cultura. Eso nos hizo fracasar. Creímos muchos de que era posible repartir sin producir. Y ese es el eje central de todo. Primero, hay que sospechar de todos aquellos políticos que quieren repartir la riqueza, porque casi siempre se refieren a la riqueza producida por los demás como suya,
lo de ellos es de ellos solo. Y quiero referirme específicamente a un libro que es muy importante por el conocimiento que encierra. Fue escrito por un Nobel de Economía. Lo recibió en 1974. Me refiero a Friedrich Augusto von Hayek, que escribió esa obra maestra titulada Caminos de Servidumbre, donde desmenuza y muestra cuál es el camino que conduce a la libertad y la prosperidad, o a la esclavitud y la pobreza. Los cubanos estamos en esta situación porque marchamos en contra de la corriente. No llegó a nosotros ese conocimiento. Y el pueblo, en parte, es responsable por lo que tenemos. Aplaudieron que al gallego de la esquina le quitaran su tienda o la casa que rentaba para tener una entrada cuando se jubilara. Pero no se dieron cuenta que al final los grandes perjudicados iban a ser ellos. Cuando los políticos, que lo único que ansían es el poder, porque el poder en sí causa mucho placer, y eso lleva a muchos individuos a luchar enconadamente por estar en el trono, por la satisfacción de que lo obedezcan, y por eso están dispuestos a sacrificar a todos. Y eso es lo que sucedió en Cuba. Y tenemos que curarnos de ese mal. Friedrich Augusto von Hayek hace hincapié en este libro magnífico que recomiendo a todos sobre la importancia de los mercados libres, la no intervención del gobierno para que fluya el negocio naturalmente, para que no planifiquen lo que no va a llegar a buen puerto nunca, porque el funcionario no tiene los intereses que tiene el propietario. Y nosotros que hemos adquirido la experiencia, la vivencia en estas sociedades libres, donde hay prosperidad, nos obliga a transmitir ese conocimiento a nuestros amigos en Cuba y en otros lugares donde no hay la libertad de mercado, que es necesaria, que es la premisa fundamental para que una sociedad sea próspera. A menudo escuchamos a hermanos venezolanos decir: nosotros somos una nación rica. No, Venezuela no es una nación rica, es una nación empobrecida al límite por los malos gobiernos. Japón no tiene recursos minerales, no tiene oro, no tiene petróleo, es un país montañoso en un % importante de su geografía, y sin embargo es un país muy próspero. Los países que están sentados sobre un mar de petróleo, regularmente sus poblaciones viven en la miseria por los malos gobiernos. Un buen gobierno
es la garantía del bienestar. Y ese buen gobierno siempre, en todas las ocasiones, se debe cimentar sobre la libertad. Sin libertad no hay prosperidad. No habrá ningún cambio en ninguna nación que no tenga como cimiento el respeto a esas libertades. Cuando me refiero a las libertades, son las libertades económicas, políticas, sociales y todo lo que ese marco en sí encierra. En el próximo comentario voy a entrar en detalles más específicos sobre lo que está ocurriendo en Occidente actualmente con respecto a las libertades y a esos cimientos que hizo grande Occidente y que lamentablemente cada día se pierden más.